Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos. Eh, Antes de iniciar, quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Mugán Melgarejo, quien agradece profundamente su participación en esta importante conferencia. Eh, para nosotros es un honor contar en esta oportunidad con la participación del doctor César Bazán Seminario, quien nos brindará una conferencia titulada La Policía Nacional del Perú y Derechos Humanos. Pero antes de darle el paso, quisiera hacer algunos anuncios de importancia. Como todos los viernes, empezar indicándoles que no es necesario registrar sus datos en el chat, ¿no? Ya que la plataforma Zoom registra automáticamente su ingreso, salida y permanencia en la sala. Eh, Mencionarles también que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. Les recordamos que la entrega de los certificados no es inmediata y se realiza previa verificación del tiempo de permanencia individual de cada uno de los asistentes. Mencionarles también que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, a través del centro siempre se busca poder difundir de manera plural y académica distintos contenidos referidos a los derechos humanos. Finalmente, mencionarles que ustedes pueden durante la exposición y al finalizar también realizar sus preguntas a través de nuestra caja de preguntas y respuestas que ustedes podrán encontrar en la parte inferior de la pantalla. Les recordamos, ¿no?, que por motivos de tiempo la organización revisará las preguntas, ¿no?, agrupando aquellas preguntas que resultan repetitivas y no considerando aquellas que no tengan una relación con el tema planteado. Ahora sí, con esta breve introducción, mencionarles que tenemos el día de hoy un invitado especial, es el doctor César Bazán Seminario, quien, como ya mencioné, brindará una conferencia titulada La Policía Nacional del Perú y los Derechos Humanos. Eh, Brevemente vamos a mencionar que el doctor Bazán es profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ríos Montoya. Asimismo, es profesor de posgrado de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional Perú y en la Universidad Continental. El doctor Bazán tiene un PhD en Sociología por el Instituto de Sociología de la Universidad de Friburgo, un máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Libre de Berlín y es abogado por la Pontificia Universidad Católica. Bueno, con esta breve presentación, agradecerle, doctor Bazán Seminario, por haber aceptado nuestra invitación y seguramente esta exposición va a ser muy valiosa para nuestros asistentes, ¿no?, los más de 560 asistentes que están en estos momentos conectados. Muchas gracias por todo y lo dejo a usted a cargo de la presentación. Adelante, por favor. Y muchas gracias al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, particularmente a su director, Eduardo Murga, y por supuesto a las personas que han coordinado directamente conmigo, a Luis Mesones y Carolina Neira. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan importante como este, la relación entre policía y derechos humanos, en el contexto además en el que estamos viviendo. Yo he preparado una ponencia de 45 minutos. Voy a compartir en este momento las diapositivas que estoy proyectando, que ayudarán un poco a seguir de mejor manera la presentación que hago. A ver, el tema general es policía y derechos humanos. He elegido adrede un tema bastante amplio porque me interesa explorar algunos puntos específicos de esa relación en esta conferencia. Yo entiendo que esa conferencia está pensada para un público amplio, no solamente para abogados y abogadas, estudiantes de derecho, sino para gente en general con diferentes profesiones, ocupaciones, intereses, y por lo tanto tendrá un componente jurídico y también, digamos, además, a sazón de mi formación interdisciplinaria, unas miradas que enfoquen desde otras disciplinas esta relación entre policía y derechos humanos. Quiero empezar diciendo entonces que invitar al público a
pensar a la policía como una institución compleja, una institución compuesta por alrededor de 138.000 personas, es decir, una institución del Estado que tiene una cobertura a nivel nacional que es, digamos, envidiable para otras instituciones del Estado. Uno podría pensar, por ejemplo, en el Poder Judicial, y el Poder Judicial, sin contar los jueces y juezas de paz, no tiene la cobertura que tiene la Policía Nacional del Perú. Podría pensar uno en otras instituciones del Estado, como la red de salud o en otras instituciones del Estado, y no tienes tanta cobertura como la tiene la policía. La cercanía de la policía con la gente a nivel nacional es impresionante, o sea, es grande. Y a su vez, cuando uno piensa, yo cuando consulto con mis estudiantes de diferentes universidades, hablando de este tema, trato de explorar la relación cercana que se tiene con la policía, les hago la pregunta de quién tiene un familiar o ha tenido un familiar en la Policía Nacional del Perú. Y la verdad es que la respuesta siempre es un tercio del salón y en algunos casos un poco más. Porque claro, con estos 138.000 policías que hay, es de alguna manera, se puede explicar de alguna manera que tantas personas tengan un vínculo cercano o directo con la policía. Cuando no familiares directos, vecinos, vecinas, amigos, con la que uno ha estudiado que está en la Policía Nacional del Perú. Entonces, esa proximidad de la Policía Nacional del Perú, esa complejidad de la Policía Nacional del Perú, nos invita a profundizar en ella y dejar de lado algunas imágenes que suelen aparecer en el discurso sobre la Policía Nacional del Perú. Hay una imagen de la Policía Nacional del Perú digamos, que puede ser cierta o no puede ser cierta, que es imaginada a la Policía Nacional o los policías como héroes nacionales, héroes patrios. La policía es mucho más que eso, es una institución mucho más compleja que es. Que esa imagen. Hay otra imagen de la policía, de policías que violan derechos humanos, policías como violadoras de derechos humanos, puede ser cierta o no, pero yo les invito a pensar más en la complejidad de la policía, entender esta institución, y en estos 45 minutos que tengo voy a intentar un poco eso, entender la institución en su complejidad, dejando de lado algunas imágenes polarizantes que son finalmente caricaturas que esconden, pues, y que evitan profundizar sobre qué es la policía. Ok, hecho esta invitación, invitándoles a abandonar estas imágenes de la policía como héroe de patria o la policía como violadora de derechos humanos, pensemos pues en primer lugar, en el marco constitucional. ¿Qué es lo que hace la policía o qué es lo que la Constitución le encarga a la policía hacer? Que es básicamente el marco constitucional. Sobre esto me voy a tener unos 10 minutos más o menos para explicar qué es lo que dice la Constitución sobre la policía. El artículo más importante sobre la policía, el que más se refiere normalmente cuando uno habla de la policía, es el artículo 166 de la Constitución, que pinta la cancha sobre las labores de la policía. Te dice que la Policía Nacional del Perú es la institución responsable del orden interno, proteger y ayudar a las personas y a la comunidad, brindarles seguridad, hacer cumplir las leyes, combatir la delincuencia y controlar las fronteras. Entonces le encarga a la policía la Constitución, Poder Constituyente, estas tareas: orden interno, cuidar, proteger y ayudar a las personas y a la comunidad, brindar seguridad, hacer cumplir las leyes, combatir la delincuencia y controlar las fronteras. Ese es el artículo 166, pero hay otros artículos también que delimitan y establecen las características y las competencias de la Policía Nacional del Perú, de esta institución. Te dice también que la policía es la encargada de detener, que es una tarea muy relevante porque no es una competencia que se atribuya a otros funcionarios y funcionarias, sino que se atribuye especialmente a la policía. La policía puede detener personas en caso de flagrante delito, es decir, cuando un delito se está cometiendo o cuando se ha cometido y no hay pruebas indubitables de que hay una continuidad en la comisión del delito, en la persecución, perdón, de la persona que ha cometido el delito, o detener por orden judicial.
la policía es de alguna manera, pensando en esta definición weberiana del Estado, quien ejerce el monopolio estatal de la violencia legítima, o quien se encarga de ejecutar, o una de las autoridades, instituciones que se encarga de ejecutar el monopolio estatal de la violencia legítima. Y también en esta línea de brindar seguridad y hacer cumplir las leyes y combatir la delincuencia, la policía, en esta línea de aquí de brindar seguridad, brindar seguridad, voy a cambiar de color para que sea mejor. Brindar seguridad, hacer cumplir las leyes y combatir la delincuencia. La policía no solamente se encarga de detener personas, sino que también que se encarga de apoyar al Ministerio Público en la investigación de los delitos. Estamos hablando del artículo 159.4 de la Constitución, que establece que quien es titular de la investigación es el Ministerio Público y quien apoya en la investigación es la Policía Nacional del Perú. Esas son funciones delimitadas constitucionalmente y que en la práctica es lo que se viene dando a pesar de las modificaciones normativas, de la modificación normativa del año pasado o antepasado sobre las competencias de la policía en cuanto a la investigación de los delitos. Entonces, su apoyo, tiene una labor de apoyo en el sistema de persecución penal de los delitos, tiene una labor de apoyo para realizar la investigación. Titular del Ministerio Público, pero es un trabajo conjunto con la policía. Además, el artículo 171 de la Constitución te dice que la policía ayuda, participa en el desarrollo económico y social del país en defensa civil y establece el artículo 175 un dato más que es importante porque son pocos los funcionarios y funcionarias encargadas de esa tarea, que es portar armas. La policía es una institución, los policías y las policías pueden portar armas, armas brindadas por el Estado en el mejor de los casos, que es además la regla que te tenga que brindar el Estado de esas armas, porque en la práctica no siempre es así, también las balas. Pero entonces hay una atribución constitucional. Esa atribución no se la da el Estado a docentes, no se la da a jueces, no se la da a otras instituciones, salvo a policías, salvo a militares, portar armas. No la tienen serenazgos, serenazgos no pueden portar armas letales tampoco, sino que solamente la policía. Pensando en, pues, la posibilidad de que la policía ejerza la coacción, ejerza el monopolio, o sea, quien se encargue de ejecutar el monopolio de la violencia legítima correspondiente al Estado. Eh, Paso a la siguiente diapositiva. Ya está. Mm, Ya. Ups. Quedó esto de aquí. Y ya. Bueno, se quedó. Estas líneas se quedaron acá, no sé cómo sacarlas. Bueno, a ver. em, ya. ¿Qué otras normas constitucionales definen a la Policía Nacional del Perú? Estamos hablando del artículo 45 de la Constitución, en la que establece limitaciones de que nadie puede arrogarse el poder del Estado y se refieren concretamente a la Policía Nacional del Perú. Son unas normas, se ha agrupado este conjunto de normas sobre la Policía Nacional del Perú para hablar sobre el funcionamiento de la democracia en una democracia que históricamente ha sido una democracia muy débil, con poderes de facto digamos, y transiciones democráticas cortas, la Policía Nacional se ha mencionado expresamente a la Policía Nacional del Perú en el artículo 45 como una institución que no puede arrogarse el poder del Estado. Se dice además en el artículo 167 que el presidente o la presidenta es quien jefatura las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Es decir, el Ejecutivo, el presidente, como el jefe supremo de la policía. Y a su vez, establece que el presidente de la República también es el jefe supremo, preside el sistema de defensa nacional y dispone el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Estamos hablando del artículo 118, inciso numeral 13 de la Constitución. Estamos hablando entonces de que el poder de las armas, el poder policial, está supeditado al poder civil, que el presidente de la República o la presidenta de la República
son el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas ejercen un poder no deliberante. Y ahí hay algunas definiciones del Tribunal Constitucional respecto de militares, sobre todo sobre la no deliberancia, la no capacidad de tomar decisiones políticas, pero sí de aconsejar y sí de asesorar a quienes están encargados y encargadas de tomar estas decisiones políticas, concretamente el Ejecutivo. Pero las Fuerzas Armadas, o en este caso la Policía Nacional del Perú, no es un poder deliberante, no es un poder deliberante que tome decisiones sobre los destinos pues, de las políticas públicas nacionales. Además, en esta línea de funcionamiento de la estabilidad democrática, hay disposiciones expresas sobre el ingreso sobre el ingreso de la policía al recinto parlamentario. Hay una prohibición de ingreso de la policía al recinto parlamentario, salvo que el presidente del Congreso lo solicite. Solamente puede ingresar la policía al Congreso cuando el propio presidente del Congreso lo solicita. Y que el presidente de la República está obligado a disponer los efectivos de la Policía Nacional del Perú que demande este presidente del Congreso. Y a su vez, para las elecciones, para los comicios, la policía tiene que cumplir las disposiciones de la Oficina Nacional Penitenciaria de la OMPE para brindar orden y seguridad. Estas reglas como reglas que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia y el rol que le corresponde a la Policía Nacional del Perú, no deliberante, dentro de la repartición de funciones del Estado, donde las fuerzas y el poder civil es quien jefatura a la Policía Nacional del Perú. Este marco constitucional de la policía es complementado con otras normas que reconocen derechos políticos y sociales de la policía, pero restringidos en algunos casos, como la posibilidad de realizar actos de proselitismo, que está prohibido para la policía o ser elegido congresista, el derecho de petición o de hacer huelgas y sindicalizarse. Eso está prohibido, incluso anteriormente, en los noventas, la policía, en los noventas y comienzos del 2000, la policía no podía votar. Desde ya unos años con la modificación constitucional, con una de las varias modificaciones constitucionales, se atribuyó a la policía la posibilidad de ejercer su voto. E incluso el artículo 124 de la Constitución dice que policías pueden ser ministros de Estado. Ok, esa es la cancha que tenemos en cuanto a las funciones constitucionales de la policía. La policía como una fuerza armada encargada de tareas de seguridad, orden interno, ayuda a personas en situación de peligro, persecución del delito, con la posibilidad de detener personas y con algunas restricciones concretas respecto de sus propios derechos y también con normas específicas respecto de su rol en el funcionamiento de la democracia. Esa es la policía que está diseñada constitucionalmente. Un dato adicional es que es además un dato histórico, que en la Constitución las fuerzas policiales suelen equipararse a las Fuerzas Armadas constantemente. De hecho, están allí juntas en las normas, en propias normas, se habla directamente de la policía y las Fuerzas Armadas como si fueran lo mismo, como si fueran algo similar. Y sin embargo, son fuerzas diferentes, pero históricamente se han pensado similares y de hecho, a lo largo de la historia se han establecido estos paralelos constantes entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a pesar de que sus tareas son distintas, que su lógica es distinta y que incluso esa equiparación entre policías y militares sea una equiparación que no permite pensar a la Policía Nacional del Perú, sobre todo a la Policía Nacional del Perú, no tanto a los militares, en sus tareas concretas de orden interno. Bueno, ahora pasemos ya directamente a la relación entre derechos fundamentales, derechos humanos y Policía Nacional del Perú.
ahí se suele manejar una falsa, en este tema suele manejar una falsa contradicción. Se suele decir que la Policía Nacional del Perú no tiene nada que ver con los derechos humanos. Se suele decir incluso que el trabajo de la policía está reñido con el trabajo con los derechos fundamentales, que un policía que ejerza derechos fundamentales está básicamente complicado de hacer su trabajo y que un policía no puede respetar los derechos fundamentales, que para combatir a la delincuencia o para hacer su trabajo tiene que dejar de lado derechos fundamentales. Esa falsa contradicción, yo la pongo como una falsa contradicción porque en realidad la tarea de la policía está estrechamente ligada a los derechos humanos. Es imposible pensar la policía sin pensar en derechos humanos. Es imposible pensar esta institución de 138.000 funcionarios públicos, funcionarios y funcionarias públicas, sin pensar, sin tener en cuenta su vínculo con ejes centrales, el eje central del concepto de derechos humanos, que es la dignidad. Es imposible pensar la policía sin la dignidad. Es imposible pensar el trabajo de la policía sin la dignidad. Es imposible pensar el trabajo de la policía en cuestiones de orden interno o control del orden público sin la dignidad. Entonces, se trata de una falsa contradicción, como voy a pasar a demostrarlo a continuación, desarrollando una triple relación, desarrollando esta idea de la triple relación entre policía y derechos humanos. Yo estoy convencido que la policía y los derechos humanos son dos conceptos que están estrechamente vinculados, que no hay una separación entre ellos y ellas, entre estos dos conceptos, perdón, entre ellos y que esta triple relación está compuesta por estos tres núcleos que muestro a continuación en esta diapositiva. En primer lugar, la actuación de la policía es para proteger derechos fundamentales. Salió el dedito arriba. En primer lugar, la actuación de la policía es para proteger derechos fundamentales. Chévere. En segundo lugar, los propios policías, estoy aquí, los propios policías tienen derechos fundamentales. El primero es que la policía actúa para proteger derechos fundamentales. El segundo es que los y las policías tienen derechos fundamentales. Y en tercer lugar, que cumplir con los derechos fundamentales legitima la actuación de la Policía Nacional del Perú. Esos son los tres elementos de esta triple relación entre derechos fundamentales y policía que marca pues esta estrecha e inseparable vinculación de estas dos, digamos, de estos dos conceptos, derechos humanos y policías. Empecemos por el primero. Empecemos por la idea de que la policía actúa para proteger derechos fundamentales. Yo les he desarrollado al comienzo, durante unos 10 minutos al comienzo de esta exposición, el largo marco constitucional, bueno, no largo, el marco constitucional de la Policía Nacional del Perú. Y ahí no he hablado expresamente de derechos fundamentales. Sin embargo, sí he hablado de seguridad, sí he hablado de orden público, sí he hablado de proteger a personas, sí, proteger a personas y a la comunidad. He hablado de persecución del delito. He hablado de algunas cosas que están en la Constitución, algunos elementos que están en la Constitución, y que si no he mencionado derechos humanos expresamente, era para mencionarlo ahora, porque esas tareas, ese marco constitucional que tienen, ese marco constitucional de la policía, está vinculado directamente con los derechos fundamentales. La policía, cuando se encarga de tareas de seguridad, está protegiendo derechos fundamentales. No hay, de acuerdo a la propia Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un derecho fundamental a la seguridad. Eso no, a la seguridad ciudadana, no hay algo parecido. Aunque algunos autores afirman pues, que hay un derecho fundamental a la seguridad. Pero más allá de eso, cuando la policía está brindando seguridad, está protegiendo derechos fundamentales. Me explico. Cuando la policía evita el robo de una casa, está protegiendo el derecho a la propiedad. Cuando la policía evita o previene
una violación sexual está protegiendo el derecho fundamental a la libertad sexual. Cuando la policía hace su trabajo en general, está protegiendo los derechos fundamentales de las personas o de las personas o de las instituciones o de las personas jurídicas que podrían ser vulneradas en sus derechos, en los diferentes derechos que los delitos amenazan. Acordémonos que los delitos tienen siempre bienes jurídicos protegidos y esos bienes jurídicos protegidos normalmente son derechos fundamentales. Entonces la policía, cuando hace su trabajo, actúa para proteger derechos fundamentales. La función de la policía, aunque el marco constitucional no lo exprese directamente, la función de la policía es proteger derechos humanos. ¿Proteger derechos humanos de quién? De las personas con quienes la policía se vincula, con los ciudadanos y ciudadanas que están amenazados por los diferentes problemas de inseguridad. Cuando se trata de extorsiones, estamos viendo una amenaza contra el derecho a la vida, una amenaza contra la integridad de las personas, y la policía, actuando correctamente, está actuando para repeler esas amenazas, para proteger el derecho a la vida de las personas, para proteger el derecho al trabajo de las personas. Cuando un microbusero está siendo extorsionado, entonces se pone en riesgo su trabajo, se pone en riesgo su vida, se pone en riesgo su integridad, se pone en riesgo su patrimonio. La policía, actuando en esas circunstancias, está protegiendo derechos fundamentales. Entonces, empezando por allí, la relación entre derechos fundamentales y policía es la relación entre una institución, la policía, cuyo fin es proteger derechos fundamentales. Acordémonos del artículo 1 de la Constitución, que dice que el fin supremo de la sociedad, el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. Bueno, la policía es parte del Estado y su fin supremo es la persona humana, la dignidad de la persona, la protección de los derechos fundamentales. Entonces, empezando por ahí, la actuación y el fin de la policía es proteger derechos fundamentales, con las tareas y las competencias que concretamente tiene la policía respecto de orden público, de seguridad, de investigación del delito y otras. Ese es el primer componente que yo les mencionaba de la triple relación entre policía y derechos fundamentales. La segunda relación es que los policías y las policías mismos y mismas tienen derechos fundamentales. Son personas, son trabajadores, trabajadoras, funcionarios públicos, funcionarias públicas, que tienen derechos fundamentales. Tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la vida, tienen derecho a vivir en condiciones dignas, tienen una serie de derechos fundamentales que tenemos todos, todas las personas, y algunos especialmente amenazados por el trabajo de riesgo que comete la policía. La policía, cuando está en zona, digamos, de narcotráfico, en zona cocalera, está con la vida expuesta en determinadas intervenciones. Está en una situación de especial peligrosidad. Entonces la policía tiene derechos fundamentales que, lamentablemente, en la experiencia que yo tengo, son vulnerados constantemente. Entonces, los derechos fundamentales de la policía suelen ser vulnerados. El derecho al trabajo, el derecho al honor, los diferentes derechos que tiene la policía. Un momento crítico de esta vulneración de los derechos fundamentales de la policía, y que incluso me llevó a mí y a otros colegas a pensar en en la policía como población en situación de vulnerabilidad, fue la pandemia. Durante la pandemia se pudieron ver escenas como las que ustedes están viendo en esta diapositiva. Esto es una ceremonia en digamos, en una institución policial, en la que colocaron las fotos. Digamos, la pandemia empezó fuerte en el Perú en marzo del 2020, y en septiembre y en octubre del 2020
Esta imagen es fechada, esta imagen es fechada en esa época. Son policías que murieron debido al COVID. En la Diroes se hizo una ceremonia colocando una cantidad amplia de sillas vacías con fotos de cada uno de los policías que murieron en ese momento, contagiados por el virus. La policía estaba en la época de la pandemia en las calles o un número de ellos, ¿no? Porque algunos policías en situación digamos, que eran más vulnerables al virus fueron mandados a sus casas a tareas administrativas, pero otro grupo estuvo en las calles, estuvo expuesto al virus y muchos suboficiales y oficiales fallecieron por la pandemia. Publiqué hace algunos años en la revista Chapac un artículo, en el número uno de la revista Chapac, que es la revista de posgrado, era la revista de posgrado de la policía, un estudio cuantitativo sobre cómo afectó el COVID a la Policía Nacional del Perú en los primeros meses, con escenas dramáticas como esta. Y un mes después de esta escena dramática, el propio director general de la policía estuvo internado por afectación grave del COVID. Y esto, claro, esto no solamente porque el virus estaba ahí presente, sino porque otros derechos fundamentales de la policía estaban siendo vulnerados también y por la propia institución policial. Cuando se mandaba a policías a hacer operativos sin mascarillas con mascarillas que se rompían, con los guantes que se rompían, sin alcohol en gel, por problemas de compras, cuando no problemas de corrupción. Entonces estamos hablando de que los derechos, el derecho a la salud de propios policías estaba siendo amenazado por la pandemia, pero no solo por la pandemia, sino por la propia institución policial, que es un problema más grave todavía. Entonces, esta vulneración de los derechos los derechos, la policía tiene derechos fundamentales y estos derechos fundamentales son lamentablemente vulnerados constantemente. Esa es la segunda dimensión que yo quería mostrarles de esta triple relación entre policía y derechos fundamentales. La primera, que la policía actúa para proteger. La segunda es que los y las policías tienen derechos fundamentales. Y la tercera es que la policía, cuando cumple su trabajo respetando derechos fundamentales, se legitima. Una policía que respeta derechos fundamentales es una policía que se legitima en su trabajo. ¿En qué trabajo? En combatir la delincuencia, recuperación del orden público, en las diferentes tareas de apoyo y ayuda a la comunidad, etcétera. Este, Cumplir con los derechos fundamentales es legítima. No, perdón, aquí debe decir legitima, no es legítima. Ah, legitima. Cumplir con los derechos fundamentales legitima la labor de la Policía Nacional del Perú. Ahí se puede ver la diapositiva, ¿cierto? ¿La pueden ver? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, todavía aún no carga, César, pero creo que ya está cargando recién. Ya. Y que si no se llega a ver, me avisan, profe. Eh, la policía, cuando Sí, disculpa, te eh, confirmo que no se llega a ver. no se ve, no se ve. Perfecto. A ver. Entonces, dejo de compartir. Y aquí comparto. Ya, ok. Sí, te confirmo que ahora sí nuevamente se puede ver. Ya, muchas gracias. Ya. La policía se legitima cuando cumple con derechos fundamentales. La policía trabaja principalmente con vecinos y vecinas. O sea, la policía no está todo el tiempo tratando con delincuentes, sino que en sus caminatas, en su trabajo en la comisaría, está tratando principalmente con vecinos y vecinas, con personas, con personas. Entonces,
en ese trabajo con personas, ciudadanos, ciudadanas, el respeto de derechos fundamentales de las personas con las que trabaja la policía, de los vecinos y las vecinas, es fundamental. Hay de hecho manuales de cómo, la policía tiene manual de cómo recibir a una persona en la comisaría, tiene manuales para tramitar denuncias, tiene manuales y protocolos para diferentes cosas, en las que el respeto de la persona que es atendida es fundamental. El respeto a los derechos de las personas que atendida es fundamental. Pero no solamente en el trato directo con los vecinos y las vecinas, con esta lógica que tiene mucho de policía comunitaria, sino más bien, sino también en otros aspectos, en la investigación del delito, que un policía cumpla con investigar dentro del plazo razonable, que es un componente del derecho al debido proceso, con las competencias que le corresponde, es fundamental para que esa investigación sea bien llevada y que finalmente no caiga en nulidades y finalmente se pierda lo avanzado en el proceso. En la persecución del delito. Y en otros temas. Y ahora voy a entrar a hablar sobre el uso de la fuerza policial en protestas sociales. La policía, cuando tiene un asunto de orden público, cuando tiene que enfrentar o tratar un asunto de orden público, está tratando nuevamente con ciudadanos y ciudadanas. No está tratando con fuerzas adversas, como a veces se suele poner en, en los planes operativos. Las personas que están protestando no son fuerzas adversas, sino personas que están ejerciendo un derecho fundamental, el derecho a la protesta, reconocido por el Tribunal Constitucional en las últimas sentencias del caso San Marcos y reconocido antes en el caso Bagua, en una sentencia del caso Bagua, y en disputa en una sentencia de la Corte, de una sentencia de la Corte Suprema, y a favor en dos votos singulares, uno de Marianela Ledesma y el otro de Ramos Núñez, en una sentencia ya de algunos años, de hace algunos años del Tribunal Constitucional. Y en todo caso, el derecho a la protesta es una expresión, una manifestación, está vinculado al derecho de reunión, al derecho de libertad de expresión, al derecho de participación en asuntos públicos y otros derechos, tal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de la Relatoría de Libertad de Expresión lo estableció. Entonces, hay ejercicios de derechos fundamentales que se ejercen en la protesta. Los y las manifestantes no son fuerzas adversas, no son enemigos a los cuales derrotar, sino más bien son gente a la que la policía debe acompañar para que puedan ejercer sus derechos, su derecho a la libertad de expresión, a la protesta. Y en ese sentido, hay una norma, bueno, varias normas, pero una norma especial que es el Decreto Legislativo 1186, la Ley de Uso de la Fuerza Policial, su reglamento, los lineamientos de recuperación del orden público que salieron en noviembre de 1920, perdón, del 2022, el Manual de Derechos Humanos de la Policía Nacional del Perú y otras normas, digamos, de rango legal, constitucional e infralegal, que guían la actuación de la policía en recuperación del orden público. Cumplir con esas normas y respetar, por lo tanto, los derechos de los ciudadanos de los ciudadanos y las ciudadanas legitima la actuación de la policía. Más bien, si en una protesta social por una acción indebida de policías dispara o se utiliza la fuerza letal por fuera de los parámetros del decreto legislativo 1186, se está deslegitimando el trabajo policial. Cuando se cometen excesos, se está deslegitimando el trabajo policial. Cuando se utilizan este, armas menos letales transformadas, se deslegitima el trabajo de la Policía Nacional del Perú. Cumplir con derechos fundamentales, entonces, legitima el trabajo de la Policía Nacional del Perú, hace que la Policía Nacional del Perú esté haciendo lo que debe hacer de acuerdo a lo que establecen las propias normas y de acuerdo a lo que establece el principio lo que establece el reconocimiento de la dignidad
de la persona y el fin supremo de la sociedad y el Estado, que es el ciudadano, la persona humana. En ese sentido, quiero ya terminar con algunas conclusiones y agenda pendiente. Eh, lo que he tratado de argumentar durante toda esta ponencia es que existe una estrecha relación entre derechos fundamentales y Policía Nacional del Perú. Esa falsa dicotomía que dice que la policía es incompatible con los derechos humanos es una dicotomía falsa. Es una dicotomía que no ayuda a pensar en las funciones de la policía y que más bien expresa, creo yo, esa falsa dicotomía expresa ciertas tendencias autoritarias que son peligrosas para el funcionamiento de la democracia. Creo que en ese sentido, en la medida que que en esa falsa dicotomía se expresan tendencias autoritarias, en ese sentido, creo que es imperante fortalecer el convencimiento de que todas las personas somos dignos, que todas las personas somos dignas, que es el centro de los derechos fundamentales. Y esta necesidad de reconocer que todas las personas somos dignas no es una cosa que alcanza solamente a la Policía Nacional del Perú, sino que es mucho más amplia a nivel de, cuando hace algunos años hicimos una investigación con un colega, Ernesto de la Jara, sobre la formación de policías en derechos humanos y policía comunitaria, una de las cosas que advertimos, pero que no colocamos en ese libro se llama ¿Cómo se forman los policías, derechos humanos y policía comunitaria? Una de las cosas que advertimos, pero que no colocamos en el libro porque no era parte de la pregunta de investigación, es que hay digamos, creer que la dignidad humana es central, es algo que tenemos todos y todas, ese convencimiento no está debidamente fortalecido, asentado, solidificado en la sociedad en general y en la policía en particular. Por lo tanto, la escuela de oficiales y las escuelas de suboficiales tienen que ser espacios en los que se construya la idea, se fortalezca la idea de que todas las personas somos dignas. Así de básico, porque ese es el aprendizaje emocional y no solamente el aprendizaje intelectual de los derechos fundamentales. Y eso lleva a que se pueda desarrollar con mayor, digamos, con alguna base, otros aprendizajes respecto de los derechos fundamentales de la gente. De nada basta aprender simplemente qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados de derechos humanos si no estamos convencidos y convencidas de que la gente es digna. Eso, la sociedad, el colegio, las escuelas, los colegios no te lo dan. Entonces las escuelas de oficiales y suboficiales tendrían que ser espacios de contracultura para que esta idea se asiente la idea de que los seres humanos somos dignos. Si queremos enseñar derechos fundamentales en las escuelas de formación policial, ese debe ser el objetivo básico. Ese convencimiento tenemos que fortalecer, que es la segunda conclusión y también una agenda pendiente. Eh, otro, Otra conclusión, y que también es agenda pendiente, es el respeto de los derechos humanos de la policía, de los mismos policías. Este, el derecho al descanso, esta idea de trabajar 8 horas, bueno, trabajar 24 horas y luego trabajar un día no, es contradictorio, es difícil de manejar administrativamente, pero además es contradictorio a las capacidades humanas de la gente, pero a su vez por esta situación de constante vulneración de derechos fundamentales, ni siquiera les respetan eso, ni siquiera respetan a las policías del Franco. Y eso debe respetarse. El Franco debe respetarse y eventualmente, cuando tengamos un poco más de institucionalidad democrática a favor de la policía, pensar en de ir desmontando para generaciones venideras el Franco para que tenga una policía que trabaje
8 horas diarias para la policía. Y no solamente eso, derecho a la alimentación, derecho a la propia seguridad o los otros derechos fundamentales que están establecidos, o los otros derechos que también podrían ser derechos fundamentales que están establecidos en el propio decreto legislativo 1186, que dice que la policía tiene derecho a ser entrenada en el uso de la fuerza, tiene una serie de derechos que usualmente no se respetan. Lamentablemente, como reportaba hace algunos minutos, dentro de la policía se suelen vulnerar los derechos fundamentales de los policías y eso transmite una idea negativa de qué se puede hacer con los derechos fundamentales. En pedagogía, cuando hablamos de los aprendizajes en clase, también hay unos aprendizajes que no están directamente expresos en los sílabos, que son los aprendizajes digamos, que se transmiten por las actitudes. Entonces, si transmitimos por la actitud que los derechos humanos de los policías se pueden vulnerar, entonces estamos enseñando a que los derechos humanos de la policía se vulneren. Ese aprendizaje tenemos que desmontarlo también. Se tiene que respetar más los derechos de la policía y generar una cultura de dignidad, de que los y las policías también tienen dignidad y que sus derechos tienen que ser respetados. Esto se consigue con cambios grandes, sin duda, pero es básica una mayor institucionalidad en la Policía Nacional del Perú a favor de los derechos humanos. Una cultura policial más pro derechos humanos, menos autoritaria, acompañada de una mayor institucionalidad en ese sentido. Bueno, hasta ahí mi exposición, yo lo dejo ahí y quedo atento a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchas gracias, doctor Bazán, por su brillante presentación. Eh, Efectivamente, tenemos ya varias preguntas, ¿no? Para formularle, pero antes de empezar, como es acostumbrado, vamos a hacer algunos anuncios de importancia. En primer lugar, mencionarles que a través de nuestro chat del Zoom, ya hemos colgado la biblioteca virtual del Minjus, un link para que usted pueda acceder a la biblioteca virtual del Minjus. También usted puede agregar, entrar a este link que hemos colocado. Profundiza tus conocimientos en la Policía Nacional del Perú y los derechos humanos. Usted puede encontrar distintas referencias bibliográficas sobre la temática que estamos viendo. Asimismo, mencionarles que en la biblioteca virtual del Minjus estamos colgando las conferencias grabadas de toda la semana que realizamos en el centro de estudios. Si usted desea conocer nuestra biblioteca, desea tener algún tipo de orientación sobre cómo poder sacarle el mejor provecho, también estamos incluyendo un link. Usted puede ingresar y ahí habrá una asesora que podrá absolver cualquier tipo de duda que tenga sobre la plataforma. Hemos publicado también en nuestro chat la próxima conferencia del viernes de Derechos Humanos, donde se abordará un tema referido al posicionamiento de las minorías religiosas ante el Estado peruano. Esta conferencia estará a cargo del historiador Juan Fonseca de la Universidad del Pacífico, ¿no? Como ustedes sabrán, además de hablar acerca de derechos humanos desde una perspectiva jurídica, también buscamos que en los ciclos de conferencia podamos involucrar a otros tipos de profesionales y obviamente siempre puede haber una perspectiva multidisciplinaria. Mencionarles también que hemos publicado la próxima conferencia, pero que se realiza en el marco de lo que llaman los lunes universitarios, donde se abordará la estructura y funcionamiento del Estado peruano. Esto se realiza el próximo lunes 17 a las 11 de la mañana. También hemos colocado el link. Asimismo, para aquellas personas, ¿no? Participantes que nos preguntan acerca de dónde compartimos las diapositivas de nuestros ponentes, los videos grabados, entre otros tipos de materiales, acabamos de crear ya el quinto grupo de WhatsApp de nuestros viernes de derechos humanos. Los hemos colocado. Ustedes pueden unirse a nuestro grupo y ahí recibir la información de las conferencias. También vamos haciendo los anuncios de las próximas conferencias para que puedan inscribirse a tiempo. Bueno, esos serían todos nuestros anuncios. En breve debemos estar colocando también la encuesta de satisfacción, ¿no? De esta conferencia. Bueno, doctor Bazán,
mencionarle, ¿no? Que contamos ahorita con más de 860 personas que están conectadas. Le estamos dando el tiempo a nuestros asistentes para que puedan enviar sus preguntas. Sin embargo, empezamos con las que ya nos han ido haciendo. La primera pregunta dice así, doctor Bazán, ¿considera que la formación policial actual prepara adecuadamente a los agentes para enfrentar protestas o situaciones de tensión social? ¿Qué vacíos usted identifica? Ya, creo que la pregunta es sumamente importante. A ver, hace ya algunos años la Defensoría del Pueblo en su informe sobre violencia en conflictos sociales dio cuenta pues de las debilidades institucionales de la propia policía para trabajar temas de protestas sociales, control de orientado. Y una de las debilidades precisamente estaba en la formación. En el libro que publicamos con Ernesto de la Jara, este que les conté cómo se forman los policías, también dimos cuenta de las debilidades de la policía en temas de derechos humanos. Es un estudio de campo del 2014, hace ya algunos años, y que fue publicado en el 2018. Ya dábamos cuenta en ese momento que derechos humanos en la escuela de oficiales, no en la escuela de suboficiales, en la escuela de oficiales derechos humanos era parte de la currícula, se enseñaba al inicio de la carrera. La formación de los oficiales es una formación de 5 años, entonces al inicio de la carrera estaba presente, pero estaba presente de una manera más normativa, es decir, se enseñaba qué era la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión, la Corte, y se indicaba, bueno, qué derechos estaban mencionados ahí en este tratado. Y cuando nosotros hicimos grupo focal con estudiantes de policía, con cadetes de policía de último año, y quisimos hablar sobre lo aprendido al comienzo de la carrera, lo que se recordaba sobre derechos fundamentales era muy poco. Entonces, la formación en derechos humanos para protestas sociales, formación de derechos humanos en general era limitada. Tengamos en cuenta además que en protestas sociales es una situación complicada para policías porque están bajo mucha presión, mucho estrés, están además forman parte policías de una línea de pensamiento que asume que los y las manifestantes son fuerzas adversas. Eso yo lo he podido notar en la investigación doctoral que hice, analizando planes de operaciones y otros documentos y otras actitudes en un conflicto de las Bambas del 2015, ¿sí? Donde se advertía pues una parcialización de la policía con una de las partes del conflicto, a sazón además de acuerdos económicos, convenios entre la policía y la empresa minera. Entonces es un tema de educación policial, pero es un tema también es un tema de formación, pero también es un tema de prácticas institucionales, esto de aquí. La debilidad en la formación es particular porque aprender cuándo se utiliza un arma en una protesta social es un aprendizaje corporal, no es algo que se pueda aprender en una clase, en un papel, sino más bien es algo que se aprende en entrenamientos, en escenarios que asemejen situaciones de realidad. Entonces, ese tipo de aprendizajes también adolece la policía. Sí, hay dentro de la policía un grupo importante de instructores en derechos humanos, pero que sin embargo no llegan pues a no se puede decir que la policía está debidamente entrenada para enfrentar esas situaciones de protesta social, respetando debidamente los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, doctor Lozán, por su respuesta. Solamente mencionarles a los asistentes que ya hemos colgado la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Ustedes pueden ingresar, dar una opinión acerca de qué les pareció esta conferencia. Asimismo, recuerden que también pueden ustedes escribir, ¿no? Sugerencias sobre otras temáticas que podríamos abordar en estos viernes de derechos humanos. Continuamos entonces, doctor Lozán, con las preguntas. La segunda dice, desde su experiencia en estudios latinoamericanos, ¿qué lecciones pueden extraerse de otros países de la región
que hayan logrado reformas policiales exitosas con enfoque en derechos humanos. A ver, hay sin duda otras reformas que se han quedado truncas y en algunos casos se han desmontado. En Ecuador, por ejemplo, se intentó hace algunos años una reforma que fortaleció a la Policía Nacional del Perú, a la Policía Ecuatoriana, perdón, pero que, estamos hablando digamos, de la primera década del siglo XX, del siglo XXI, y que ahora, en la tercera década del siglo XXI, la reforma ecuatoriana está muy lejos de ser lo que había sido. Digamos, con la situación de inseguridad en Ecuador, la policía es lamentablemente digamos, parte del problema en la inseguridad ecuatoriana. En Colombia, por otro lado, las reformas que han habido, los cambios, las transformaciones que han habido en las fuerzas policiales colombianas han tenido un poco más de continuidad, con momentos muy positivos en los que el discurso sobre derechos humanos logró tener una afinidad con la eficiencia policial, bajando de manera importante el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando también de los 2000, de la primera década del 2000, pero también con momentos críticos, la reforma colombiana, como cuando en las protestas sociales, durante la pandemia, la policía tuvo graves acusaciones de haber disparado armas menos letales a manifestantes, con saldos graves de explosiones de globos oculares. Esa reforma colombiana intentó restablecerse o repotenciarse con la gestión actual, y sin embargo fue digamos, un inicio, eh, digamos, un inicio alentador, pero que a los pocos meses se desinfló y los cambios en la policía colombiana se han disipado. Entonces hay algunas experiencias que por momentos han generado en materia de derechos humanos algunos cambios importantes, pero que la continuidad ha sido el problema en esos países. Me refiero a la ecuatoriana y a la colombiana expresamente. Muchas gracias, doctor Bazán. Continuamos con las preguntas. Dice la siguiente, ¿cómo cambiar una cultura policial que ha sido formada, dice, durante décadas bajo la lógica del enemigo interno, cuando la propia estructura del Estado sigue operando, dice, bajo ese paradigma? Cuando se refiere al enemigo interno, se refieren al terrorismo, me imagino, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. La época del terrorismo ha marcado pues el derrotero el derrotero y el sentir de la Policía Nacional de Perú. Golpeó muy duro la Policía Nacional de Perú la época del terrorismo. La cantidad de policías que fueron asesinados en el conflicto armado interno es lamentable, pero a su vez también la respuesta policial, digamos, a la par de golpes estupendos como el de Ejeín por la captura del Sendero Luminoso. Hay muchas historias lamentables de violaciones de derechos fundamentales cometidas por agentes policiales. Entonces, claro, digamos, esa cultura de alguna manera se intentó desmontar, como suele intentarse desmontar, como se ha intentado desmontar en otros momentos de la historia y en otras latitudes, a través de una lógica de policía comunitaria. En Inglaterra, la policía comunitaria arrancó fuerte después de un momento de crisis de la policía. En otros países también, Estados Unidos también arrancó fuerte la lógica de policía comunitaria en momentos de crisis de la policía. Aquí, a fines de los 90, en el año 97, el coronel en ese momento, Yepes, creó una unidad de policía comunitaria, y después esa lógica fue expandiéndose dentro de la policía sin tener la fuerza necesaria para hablar de un modelo asentado que de alguna manera disipó esta cultura del enemigo interno. No hay algo así. Es un espacio en disputa. Lo que señala la persona que hizo la pregunta, de la policía pensando en el resto como en los vecinos y vecinas, en las personas como enemigo, es algo que se puede advertir
pero no en las, digamos, dimensiones como que tenían que acuartelarse en la época del terrorismo. Pero sí hay, creo yo, lamentablemente, en protestas sociales una asociación inmediata entre manifestantes y fuerzas adversas. Y lo digo a partir de la lectura de planes operativos, no lo digo yo solamente porque es mi impresión, sino que en planes operativos se suele colocar a manifestantes como fuerzas adversas cuando los y las manifestantes son gente que está ejerciendo derechos, ejerciendo de su derecho a la protesta, si quieren con razón o sin razón, pero ejerciendo un derecho fundamental. Entonces, imaginar a los y las manifestantes como fuerzas adversas o en el peor de los casos, como grupos terroristas, es, creo yo, no solamente un error estratégico, sino también parte de esta falta de convencimiento de que las personas tenemos dignidad, que los y las manifestantes son también ciudadanos que ejercen derechos. Muchas gracias, doctor Bazán. Creo que en su presentación ha mencionado acerca de, ¿no?, la importancia de los derechos humanos para legitimar casualmente el accionar de la policía. En ese sentido, la pregunta que nos hacen dice así: ¿qué tendría que pasar en términos institucionales y culturales, dice, para que la policía del Perú deje de ser percibida, dice, como un aparato represivo y sea vista como un actor de cuidado social? Esa es una pregunta gigante, de verdad. Es una pregunta muy complicada porque la policía es en parte expresión de la sociedad. Si tenemos una sociedad que considera, digamos, que tiene como yo estaba hablando de un poco convencimiento de que la gente es digna, si la sociedad es eso, entonces eso se va a reflejar en quienes llegan y quienes se postulan a ser policías. Entonces hay, creo yo, a nivel social, una primera tarea, a nivel de sociedad que no es, digamos, que debe hacerse de manera paralela. O sea, no es primero la sociedad y luego la policía, sino que como todo está imbricado, es la sociedad y la policía y también los diferentes otros estamentos y espacios y grupos sociales. Dentro de la policía tienen que haber, sin duda, cambios culturales que apunten a un fortalecimiento de la dignidad de las personas, de la democracia y entre ellas la dignidad de la propia policía. Yo creo que por ahí podemos empezar. O sea, esta idea de que la policía no debe ser víctima de vulneraciones de derechos fundamentales y especialmente de sus propios policías, que la propia institución policial no puede vulnerar los derechos fundamentales de la policía. Yo creo que si se logra eso simplemente, ya tienes un gran avance, porque estás dejando de transmitir la idea de que los derechos fundamentales se pueden pisotear, se pueden vulnerar, los derechos fundamentales de la policía. Eso ayudaría mucho a avanzar en este cambio cultural que se menciona en la pregunta. Ahora, para pasar de eso, digamos, para pasar de la protección, digamos, se tiene que trabajar en los tres niveles al mismo tiempo. O sea, el nivel de los derechos fundamentales de la policía yo creo que sería fundamental, el primero si quieren, pero también en el cumplimiento de la policía de derechos fundamentales, en eso también, y también en asumir la idea de que la función final de la policía es la dignidad de la persona y el respeto de derechos fundamentales. Entonces yo creo que en los tres niveles se tiene que trabajar de manera paralela, pero si empezamos en primer lugar, porque la policía tiene derechos y que hay que respetar esos derechos, estamos avanzando en desmontar esta cultura que permite pisotear los derechos, y eso ya es bastante. Perdón, muchas gracias, doctor Bazán. Continuamos con las preguntas del público. La siguiente dice, ¿en qué medida, dice, la violencia policial en el Perú tiene un componente racial o clasista? ¿Será así? Dice, ¿y cómo debería abordarse esta dimensión desde una política pública de derechos humanos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo hace algunos años publiqué un documento de trabajo
preguntándome cómo se reproduce el racismo en la formación policial. Y yo creo que la sociedad peruana es una sociedad en la que el racismo está presente. Son parte de digamos, de nuestras características, y no solamente del Perú, sino de otras sociedades también. Si el racismo está presente en la sociedad, ¿por qué imaginar que la policía está libre de racismo? Yo creo que no lo está. Lo he conversado sin duda con policías, de hecho he tenido debates con coroneles, clases, talleres con coroneles para hablar sobre este tema, para poder identificar, bueno, cómo se reproduce el racismo en la policía. Lo que yo creo es que en la formación policial el racismo se reproduce de varias maneras. En primer lugar, se reproduce cuando uno no habla de él. O sea, si actuamos y vivimos como si el racismo no existiera, estamos viviendo y actuando en un orden racista, no, convalidando un orden racista. El racismo como esta idea de que hay una superioridad, el racismo es un sistema de dominación de las personas, donde se coloca la idea de una persona blanca y las prácticas culturales de las personas blancas como superiores respecto de otros grupos sociales que se consideran inferiores. Eso es racismo. Es un sistema de dominación. Eso lo vivimos en el Perú. Vivimos así en el Perú. Si en las clases hacemos como que eso no existe, básicamente estamos simplemente dejando que eso se siga reproduciendo. Yo creo que ese silencio es una primera manera de reproducción del racismo en los espacios formativos. No solamente en la Policía Nacional del Perú, donde yo he podido investigarlo, sino también en las escuelas de derecho, digamos, en otros espacios de formación. Ese es el primero, no hablar. La primera manera es no hablar de. La segunda manera es siendo racista abiertamente. Cuando en clase, en el salón de clase, se habla digamos, de la inferioridad de personas que hablan quechua o personas que hablan aymara, o la inferioridad de personas que hablan cualquier otro idioma oficial, de acuerdo a la Constitución peruana, se está reproduciendo esta lógica jerárquica donde los grupos humanos que no se asemejan a las prácticas culturales de quien está en la cúspide son inferiores. Abiertamente, o cuando se utilizan también abiertamente insultos racistas en un salón de clase. Otra manera, que también es racismo expreso, pero digamos, menos evidente, es asumiendo que los conocimientos académicos producidos en el norte global son superiores a los conocimientos, a los saberes producidos en el sur global. Lo explico de la siguiente manera. Cuando en un salón de clase asumimos que, y esto es un salón de clase de la policía, por ejemplo, asumimos que los saberes de seguridad que se producen en las teorías sobre policía comunitaria de Estados Unidos o en las teorías de control del orden público, el orden interno en Francia, son superiores a los saberes de seguridad de las rondas campesinas en el Perú, de no, las juntas vecinales en el Perú, cuando asumimos la superioridad del conocimiento del norte global por encima del conocimiento del sur global, estamos también reproduciendo una jerarquía. Esa es una tercera manera de expresar el racismo. Todo esto se puede ver, o varias de estas cosas se pueden ver en los sílabus, ¿no? En este estudio que hice sobre la escuela de oficiales, lo encontramos un sílabus en el que además había un caso expreso de racismo en uno de los textos que era considerado fundamentales en los dos cursos de la escuela de oficiales, en las que se hablaba de la persona indígena, una persona que aparentemente quechua, como inferior, mezquino, vil, que no conocía a Dios ni la idea de patria, así con esos términos incluso, ¿no? Entonces hay una reproducción del racismo que es muy frecuente, lamentablemente,
que se da en los salones y que fuera de los salones continúa. Yo lo digo, en la Policía Nacional eso está presente, pero no solo en la Policía Nacional, pero está presente en la sociedad, y está presente en las facultades de Derecho también. Yo he estudiado esto respecto a la policía, respecto a las facultades de Derecho, pero seguramente si es que uno analiza otros espacios formativos, o formales y no formales, también encontrará expresiones del racismo. Muchas gracias, doctor Bazán. Vamos a continuar con las preguntas. La siguiente dice, ¿cómo el estado de emergencia actual afecta, dice, al modo de actuar de los policías y cómo también afecta a algunos derechos, dice? El estado de emergencia afecta sin duda los derechos de los policías, y los derechos fundamentales de los policías, porque el estado de emergencia es digamos, digamos, una situación excepcional en la que se requieren más recursos, digamos, recursos digamos, materiales y más personal para las diferentes tareas. Eso en determinadas situaciones es justificado, y por lo tanto, bueno, se puede destinar personas que están haciendo otra cosa, policías que están haciendo otra cosa, a atender situaciones de estado de emergencia. Pero cuando no está justificado un estado de emergencia, cuando se ha probado ya que los estados de emergencia no tienen efectividad para temas de seguridad ciudadana, su declaración no justifica pues que los derechos de los policías sean suspendidos o vulnerados. No hay una restricción razonable de los derechos fundamentales de los policías. Cuando hay estado de emergencia, un policía que está trabajando en investigación criminal tiene que ponerse su traje negro de estado de emergencia y estar atento para cualquier llamada que haya, porque si hay un patrullaje de madrugada en el Callao o en cualquier distrito, tiene que ir porque así se lo ordenan, dejando las tareas que estaba haciendo. Eso significa cuando el estado de emergencia no es justificado, eso significa digamos, un mal uso del personal policial, una sobrecarga de labores de trabajo para la policía y finalmente una vulneración de sus derechos fundamentales. Yo creo que el estado de emergencia, cuando está justificado, esas restricciones son razonables, pero cuando no lo son, que es en gran parte para los temas de seguridad ciudadana que no están justificados los estados de emergencia, la restricción de derechos fundamentales no es razonable y por lo tanto es una vulneración de derechos fundamentales de policías. Gracias, doctor Bazán. Le leo tal cual que nos han enviado la otra pregunta. Dice, doctor Bazán, felicitaciones por su excelente ponencia. Le saluda. Dice, ¿usted cree que la ley de terrorismo urbano, aprobada últimamente por el Congreso de la República, vulnera el derecho a las protestas sociales? Eh, no recuerdo yo exactamente cuál es la ley de terrorismo urbano, aprueba ley de terrorismo urbano, pero bueno, para mí siempre estas referencias a terrorismo cuando no hay, digamos, cuando no estamos hablando de Sendero Luminoso o el MRTA, que son, digamos, movimientos terroristas que, digamos, generaron zozobra, muerte y destrucción en los noventas, cuando estamos tratando de resucitar, cuando están tratando de resucitar esos grupos terroristas que ya están digamos, casi desaparecidos, y hacen referencia a terrorismo, yo creo que estamos aquí frente a un problema de llamar por otro nombre a algo que no es terrorismo. Y esto de llamar terrorismo a algo que no es terrorismo no es gratuito porque significa, va en esta misma lógica de restarle dignidad a los destinatarios de esa norma. Me parece bien que se establezcan políticas públicas contra la extorsión, me parece bien que se establezcan políticas públicas contra, digamos, los delitos, el sicariato y los otros delitos que nos preocupan, pero me parece indebido que se nombre terroristas o que se quiera nombrar y de llamar terroristas a manifestantes. Creo que eso es pernicioso. Creo que restringe, vulnera el derecho fundamental a la protesta, es parte de una estrategia
de contraposición política que no tiene mayor fundamento que deslegitimar. Entonces, más, digamos, utilizar el terrorismo, la figura del terrorismo para hablar de protestas me parece que es un sinsentido en general. Ok, doctor, mire, la siguiente también tiene una relación parecida con esta respuesta. Dice, más allá de la tensión política actual, dice, y la coyuntura de violencia en la que vivimos, ¿cómo interpreta usted la narrativa oficial que asocia protesta social con terrorismo o vandalismo? ¿Qué consecuencias tiene esta narrativa para la legitimidad democrática? Yo creo que tiene consecuencias peligrosas para la legitimidad democrática. Llamar terrorista a alguien que no lo es o que está muy lejos de serlo, lo que busca es anular a la persona, al grupo como digamos, como un vocero con el cual se puede conversar. Y al anularle la posibilidad de conversar, lo que se hace también es, digamos, facilitar o restar restricciones para vulnerar su derecho. Una persona que es llamada terrorista es más fácil de aniquilar. Y creo que eso es un atentado directo contra los derechos fundamentales de la gente. Creo que le resta, digamos, es una práctica nociva para la democracia y creo que además digamos, es una manifestación del autoritarismo en el que vivimos. Eh, Creo que la lógica en la que nos deberíamos mover sería la de combatir el autoritarismo, no combatir el autoritarismo y en esa lógica de combatir el autoritarismo, utilizar el término terrorismo es contraproducente. Más bien, utilizar el término terrorista creo que reproduce autoritarismo. Gracias, doctor Bazán. Continuamos con las preguntas. Ya estamos casi también por concluir el bloque de preguntas. La siguiente dice, con respecto al Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial del año 2016, no sé si será el año correcto, dice, ¿cree que se debería renovar? ¿Por qué? ¿Y en qué aspectos? Sé que es una pregunta Sí. también complicada, doctor. Ujú. Adelante, por Sí. favor. Sí, el manual de Derechos Humanos fue aprobado más o menos en el 2006, luego fue modificado, cambiado completamente. Me parece que no fue en el 2016, sino en el 2018, me parece. En todo caso, fue actualizado, y lo cual es una buena referencia. Creo que, digamos, dentro del Ministerio del Interior y dentro de la policía hay algunos funcionarios, funcionarias que tienen cierta claridad sobre el respeto de derechos fundamentales. Algunos de estos funcionarios participaron en la redacción del Manual de Derechos Humanos en la última versión, la versión que me parece que es del 2018, si no recuerdo bien, quizás el compañero tiene razón, que es 2016. Creo que ese manual está bien. Me parece que es necesario complementarlo con ciertas cosas. Por eso yo saludo también que en el 2022 en noviembre de 2022 se hayan aprobado estos lineamientos para recuperación del orden público dentro de la propia Policía Nacional del Perú, en la que se reconoce, por ejemplo, esto que estábamos hablando hace un momento, que el derecho a la protesta. En estos lineamientos de recuperación del orden público se indica pues a la policía cómo debe actuar en estas situaciones y se parte de la idea de que las personas tienen derecho a protestar. La propia policía, y es una de las primeras normas en las que se reconoce expresamente el derecho a la protesta, una norma policial. Esto es expresión, pues, de esta gente, estas personas, estos funcionarios, funcionarias públicas, que con el apoyo de instituciones como la Cruz Roja Internacional dentro del Ministerio del Interior y dentro de la policía, tienen un convencimiento pro derechos humanos. Entonces, yo creo que los lineamientos son una buena indicación.
un buen indicador, complementan el manual de derechos humanos, y que además, claro, todas estas normas tienen que ser mucho más difundidas internamente, tienen que ser mucho más enseñadas para que, lo que, para que no sea solamente norma, y sino más bien sean prácticas reales de policías que en su trabajo cotidiano utilicen pues estas reglas, que son reglas vinculadas estrechamente con los derechos fundamentales. Gracias, doctor Bazán. Les voy a leer una pregunta que empieza con un preámbulo para recién llegar a la pregunta. Dice, en relación, dice, con la distribución de funciones dentro de la Policía Nacional del Perú, diversos suboficiales señalan que la carga operativa y profesional recae casi exclusivamente en ellos, mientras que los oficiales se concentran en labores de comando. Eso genera dudas, dice, especialmente porque el artículo 166 de la Constitución establece que la policía, sin distinguir si son oficiales o suboficiales, son responsables de cumplir las funciones constitucionales. Dice, un ejemplo de esta situación se aprecia, dice, a partir de la entrada de vigencia de la Ley 32.130, donde la PNP, dice, asumió la investigación preliminar. Muchos suboficiales se encuentran sobresaturados de carpetas fiscales porque no siempre se observa participación directa de los oficiales en dichas investigaciones. Y aquí va la pregunta por fin. Dice, ¿considera usted que esta distribución del trabajo es adecuada? ¿Cuál debería ser el rol de los oficiales en tareas operativas o de investigación, especialmente si en el Ministerio Público, incluso fiscales superiores o supremos, participan directamente en casos complejos? Ujú. Sí, sin duda. Bueno, la mayoría bueno, para poner en contexto también al resto del público, la mayoría de los policías y las policías son suboficiales. Es decir, el grueso de la institución está conformada por suboficiales que pasan por una formación de 3 años en las diferentes escuelas, más de 20 escuelas de suboficiales a nivel nacional. Y hay un grupo que tiene el comando, que son lo que son los oficiales que pasan por una formación de 5 años y que salen con el grado de alférez y van ascendiendo hasta, en el mejor de los casos, teniente general con la posibilidad de dirigir la institución. Los oficiales, perdón, esos segundos, siempre tienen la posibilidad de comandar y dar órdenes dentro de sus competencias, evidentemente, a los suboficiales, incluso a pesar de las diferencias de edad, ¿no? Un superior podría ser mandado por un alférez, porque el alférez se encuentra en el grupo de oficiales y el superior en suboficiales. Ok, esto ha generado desde hace muchos años, no es algo nuevo, cierto desazón, sobre todo a nivel de suboficiales, que han intentado poner en debate si vale la pena que existan, si existe esta división entre oficiales y suboficiales, que es incluso un cuestionamiento mucho más profundo que el que se planteó en la pregunta sobre la distribución del trabajo. Este, Sobre si existe o no la necesidad real de que hayan un grupo llamado oficiales y otro grupo llamado suboficiales, y no más bien un solo grupo que se repartan tareas y competencias a partir de ¿no? de sus capacidades, su trabajo, su experiencia, etc. Ese debate, claro, se dio en el 2003 y sin embargo se decidió mantener esta división de la policía en base a oficiales y suboficiales. Es un debate que no está cerrado, claro, cuando uno conversa con oficiales, la mayoría de oficiales o casi todos consideran que debe mantenerse esta división, y cuando uno conversa con suboficiales, para algunos esto debería cambiar y ser una sola policía y ya no una policía, bueno, ser una policía y ya no dos niveles. Por otro lado, claro, concretamente respecto de la investigación criminal, yo les decía que el artículo 166 de la Constitución, pero también el artículo 149, perdón, 159 en su numeral 4, hablaba del Ministerio Público y de la Policía Nacional en tareas de investigación del delito, atribuyéndole pues al Ministerio Público la titularidad y a la policía labores de apoyo, lo cual se ha intentado cambiar con esta norma reciente que mencionó
la persona que preguntó, que establecía que la policía era competente para la investigación preliminar, pero que en la práctica, como bien se sugiere en la pregunta, es algo de difícil cumplimiento por la sobrecarga de los suboficiales. Este, por la sobrecarga de los suboficiales y además, claro, hace la relación, la pregunta sobre que a nivel del Ministerio Público no solamente son los fiscales adjuntos y los asistentes de fiscales quienes apoyan la investigación, sino también los fiscales supremos mismos, a diferencia de lo que debería ser en la policía. A ver, los oficiales deben encargarse también de tareas de investigación. Es parte de su papel como comando de, por supuesto, si tienen un grupo grande o un grupo de suboficiales a su cargo, sus competencias dicen que ellos pueden mandar y encargar las investigaciones a los suboficiales, pero nuevamente volvemos al asunto del respeto de los derechos humanos de los policías. La sobrecarga laboral de los suboficiales es también una vulneración de derechos fundamentales. Entonces, el respeto de los derechos fundamentales de los suboficiales a través de una carga laboral razonable debe ser parte de las preocupaciones de un comando, de una persona, de un oficial que esté encargado de ese grupo concreto de suboficiales. Entonces ahí habría que pensar si es que hay una vulneración, pensar en cada caso concreto, pensar en cada caso concreto si es que hay una vulneración de derechos referidos al derecho al trabajo, al descanso, por la actuación del oficial, tal como sugiere la pregunta. Muchas gracias, doctor Bazán. Em, ¿cómo no mencionar, ¿no? La importancia que tiene de que la policía siempre pueda actuar bajo principios de legalidad, ¿no? Por algo, ¿no? Como cualquier otro servidor tiene esa función de poder cumplir la norma, lo que dice la Constitución, defenderlo principalmente. Y en ese escenario nos hacen una pregunta, dice así. Eh, Doctor, ¿cómo opera la cultura del silencio, ¿no? Dice, el pacto de lealtad entre compañeros dentro de la PNP para encubrir violaciones de derechos humanos? ¿Y qué reformas estructurales, más allá de los castigos individuales, son necesarios para romper esta lógica del cuerpo y fomentar la denuncia interna, ¿no? Para el caso, ¿no? de donde hayan malas acciones policiales. Es una pregunta complicada. Porque, por un lado, cuando estamos en una institución en la que no hay ciertas seguridades, suelen agruparse los y las policías, los y las policías suelen agruparse. Y es interesante observar cómo policías, digamos, oficiales, cuando cambian de destino, se van a otra región policial o a otra oficina, se van con su grupo de oficiales y en algunos casos con grupos de suboficiales, generando de alguna manera grupos, no sé si cardúmenes, grupos de personas que van juntos de un lado y luego van a otro lado de acuerdo a cómo van rotando. Eso les permite a los policías tener cierta seguridad y protección en una institución en la que tienen que generarse esas seguridades porque pueden vulnerarse sus derechos en cualquier momento. Entonces, estas familias policiales, este funcionamiento de familias policiales, por un lado brinda seguridad, pero por otro lado brinda también impunidad en casos de violaciones de derechos fundamentales, como ha sido planteada en la pregunta a partir de la mención a la cultura del silencio. Este, Eso por un lado. Por otro lado, también hay dentro de la institución policial la sensación de que no se le puede plantear críticas a la institución policial desde fuera, que solamente hay voces legitimadas internas y que las críticas son internas y se mueven internamente. Entonces, cuando desde el Ministerio Público se busca investigar
a algún policía que ha vulnerado derechos fundamentales, básicamente criticar la actuación policial, pero con consecuencias penales. Lo que muchas veces aparece es que no hay un avance de las investigaciones, en algunos casos que yo he podido observar, por razones que serían atribuibles a la propia policía, es decir, casos que podrían ser catalogados como encubrimiento. Yo creo que tiene que ver con esa lógica de que por fuera no se critica, solo se critica por dentro. Entonces, claro, para poder avanzar en desmantelar esta cultura del silencio, en desmantelar esta cultura que, digamos, que de alguna manera genera impunidad, habría que nuevamente tratar de generar mejores condiciones laborales para la policía, para que sus derechos sean respetados y no tengan que necesariamente organizarse en familias policiales, sino que haya cierta certeza o relativa certeza de cómo es la carrera policial y que no te van a sacar o sancionar por arbitrariedades, que necesitas protección. Y luego lo otro es entender que dentro de la propia institución policial, entender que las críticas que vienen de afuera, en la medida que no sean maliciosas o nocivas o tóxicas, son críticas que hay que escuchar y aceptar. Eso vendría bien a la policía ese tipo de reflexión. Entonces, claro, yo creo que tiene que ver con con esos elementos que he mencionado. Y por supuesto, investigar violaciones de derechos fundamentales no es algo que, digamos, a ojos de quienes no creen en la dignidad de la persona sea algo bien visto. O sea, investigación sobre vulneraciones de derechos humanos en quien no cree en los derechos humanos, no es algo que merezca ser apoyado. Y lamentablemente eso es algo que, como yo decía hace algunos minutos, cuando hablaba sobre la no convicción de la dignidad de las personas, entonces eso es algo que suele pasar. Se cree que las investigaciones sobre derechos humanos no tienen mayor importancia y por eso es que se caen muchas veces. Y cuando digo las investigaciones sobre derechos humanos, me refiero a las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y también los de violaciones de derechos humanos cometidos contra la policía a mí. En protestas sociales también salen heridos policías, este, que dicho sea de paso se atienden en los casos que he investigado en los propios campamentos mineros que son parte del conflicto. Pero esas lesiones leves o lesiones graves son los primeros casos que se archivan. No se investigan, no se denuncian, porque se asume también que son casos de poca relevancia. Y nuevamente, eso muestra una baja convicción, una baja convicción de que la dignidad es fundamental. Muchas gracias, doctor Bazán. Le comento que ya hemos llegado al límite de tiempo de esta conferencia. Antes de concluir y pedirle unas breves palabras para todo el auditorio, mencionarles a nuestros participantes, ¿no? Que por un error involuntario hemos olvidado, omitido una conferencia que se va a llevar en breve a las 5 p.m. Pueden ustedes inscribirse a las 5 p.m. Es una conferencia que abordará las etapas y componentes del modelo de integridad. Si ustedes están interesados en conocer un poco más acerca de esta temática, tienen el link para inscribirse. Bueno, doctor Bazán, como ya le había mencionado, y hemos llegado al tiempo, solamente para concluir, doctor, tendrá algunas palabras, ideas, fuerza que quisiera que nos llevemos de esta presentación antes de terminar. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero reiterar simplemente el agradecimiento al Centro de Estudios de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la invitación al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Gracias, ese es el nombre correcto, ¿no? Quiero agradecerles por la invitación. Creo que ha sido una oportunidad importante para poder difundir algunas ideas críticas sobre la relación estrecha entre derechos humanos y policía. Esta relación estrecha es indisoluble, es una relación que, digamos, es plena en cuanto a que la finalidad de la policía es respetar derechos humanos, los policías tienen derechos humanos y que el respeto de derechos humanos, respeto de los derechos humanos legitima la actuación policial. Esos tres elementos, esta triple relación,
creo que es fundamental para pensar en una policía que esté acorde a los, digamos, al nivel de democracia al que debemos aspirar en el Perú y al nivel de convicción de que las personas somos dignas, que es algo básico para el Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. Entonces ha sido con ustedes el doctor César Bazán Seminario, ¿no? Con esa presentación sobre la Policía Nacional del Perú y los derechos humanos. Solamente nuevamente mencionarles a nuestros más de 800 asistentes de esta conferencia que el próximo viernes tendremos en los ciclos de los viernes de derechos humanos la siguiente conferencia titulada De la tolerancia religiosa a la igualdad confesional. Hitos en el posicionamiento de las minorías religiosas ante el Estado peruano a cargo del historiador Juan Fonseca. Ustedes sabrán, ¿no?, que la tolerancia religiosa es uno de los hitos importantes para el reconocimiento también de los derechos humanos y el Estado constitucional que conocemos actualmente. Entonces están ustedes cordialmente invitados, pueden ir inscribiéndose y los esperamos en todo caso hasta el próximo viernes. Conmigo será igualmente hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Doctor Bazán también, usted que tenga un muy buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.